Bueno, muy buenos días a todas y todos. Con muchos de ustedes ya me encontré en la puerta y ya hablamos de este tema, pero de todas maneras planteamos en el Consejo de Ministros este suceso nosotros, que fue el fallecimiento de una persona, de un señor que vivía en calle y que falleció. Todavía no tenemos los datos científicos. Me dice incluso mi equipo que va a demorar, es decir, la autopsia demora varios días. Cuando tengamos los datos correctos los vamos a trasladar, pero es el dictamen de una aparente hipotermia. Queremos decir que es de los casos con los que debemos trabajar intensamente, porque una persona que vivía en calle con perros, ustedes saben, incluso en el primer gobierno, en la primera etapa que estuvimos al frente del ministerio, nosotros habíamos logrado tener un refugio con perreras, es decir, con casitas, digamos, que eran para los perros, y que lo habíamos hecho junto con el Cotolengo. Esto después tuvo diversas dificultades, entre otras que las personas que están con mascotas en calle, hay toda una rotura de vínculos sociales, y por lo tanto, a pesar de resolver el tema que aparentemente es que le impide ir a un refugio, que es el no poder entrar con las mascotas, al haberlo resuelto tampoco soluciona. Esta persona, por lo que he hablado con el equipo de calle, el equipo y las responsables de este tema en el ministerio, ha sido abordado infinitas veces, tenía un compañero. En este momento el equipo está buscando a ese compañero para ver qué noticias nos puede dar, y primero además para ver si ese compañero con el que estaban en calle se encuentra bien. No sabemos. No tenemos a nivel de la comisaría todavía los detalles, como decíamos, desde el punto de vista de los datos más concretos, los vamos a volcar cuando los tengamos, pero para el Consejo de Ministros y para el Presidente de la República en particular es un tema de altísima prioridad, el dolor que nos produce cuando esto pasa. Para nuestro equipo es muy terrible porque son personas con las que están en contacto de manera permanente. Ustedes saben que nuestros equipos trabajan 365 días del año, trabajan absolutamente todos los días, feriados, fines de semana, y traban naturalmente, son gente joven, técnicos jóvenes, que traban contacto humano con estas personas. Y son personas que en muchos casos, o en su enorme mayoría, tienen problemas de haber roto, de no poseer vínculos sociales. Muchos de ustedes saben el trabajo que se hizo a partir del 2005. En aquel momento la situación de calle era otra situación de calle. Era una situación de calle por hambre, por falta de vivienda, por falta de soluciones para la vida cotidiana. Hoy tenemos consumo problemático de sustancias, tenemos consumo de alcohol, tenemos problemas de salud mental y violencia intrafamiliar. Esas son las grandes razones por las cuales hoy encontramos personas en calle. Tenemos muchas mujeres con niños en refugios de 24 horas y, como saben, en invierno reforzamos. El presidente decía ahora, ya nos lo había planteado al comienzo de la gestión, cuando conversamos de estas cosas, que si no atendiéramos estos temas y si no nos conmovieran estos temas y si no nos preocupara y dedicáramos todos los esfuerzos para ir resolviéndolo, no estaríamos cumpliendo con lo que él marcó en la Asamblea General el 1 de marzo, cuando habló del ideario artiguista y de nuestro compromiso con los principios y con los valores de ese ideario artiguista del cual somos parte. Entonces, nos parecía que era imprescindible que en mi caso, como ministra de Desarrollo Social y responsable directa de estos temas, pudiéramos plantearle a través de ustedes a la población que vamos a seguir trabajando, redoblando los esfuerzos, que vamos a redoblar los esfuerzos en trabajo con las intendencias, en particular
con la Intendencia de Montevideo porque es la que donde tenemos en el área metropolitana la mayor cantidad de casos, a pesar de que también en el país tenemos, ustedes recuerdan, no hace tanto, al comienzo de este año tuvimos un incendio en Pando con un refugio que hubo que salir. Allí los equipos trabajaron en la propia madrugada para resolverlo. O sea, lo tenemos en todo el país, tenemos refugios en todo el país, pero también haciendo una etapa de transición de las personas, sobre todo mujeres con niños, que están en refugio 24 horas para ir saliendo a medio camino, para ir saliendo a búsqueda de pensión social, de hogares protegidos para poder ir, sobre todo que esos niños puedan tener una inclusión social diferente y no terminen, como en estos casos, en calle, con esta situación trágica como la que tuvimos en el día de hoy. Esto lo queríamos informar y queríamos hacernos responsables de esta situación tan tremenda, a pesar de que con muchos de ustedes hoy de mañana conversábamos de otros temas que también nos preocupan y que son parte de nuestro trabajo, que es lo que dimos a conocer con la encuesta vinculada a primera infancia, con el vínculo con las madres, padres, fundamentalmente madres, y con los niños de primera infancia, que vamos a seguir porque queremos trabajar intensamente en esa etapa de la vida y con muchos elementos científicos. Esta es la primera encuesta que se realiza, pero queríamos poner el hincapié, como lo puso el presidente, en nuestro compromiso para trabajar intensamente más y mejor, fundamentalmente mejor, con aquellas personas que hoy tenemos todavía en situación de calle. Preguntas para la ministra, así que las hay. Adelante. Buenos días, María del Carmen Velos de Radio Uruguay. Usted mencionaba que los equipos están trabajando los 365 días del año y prácticamente las 24 horas del día. La situación que se está observando ahora, sobre todo que empezaron los primeros fríos, hay mucha gente que se ve durmiendo en la calle. ¿Eso hay gente que estuvo en los refugios y se va o son los problemas que usted mencionaba? Tenemos de todo tipo de casos, ¿verdad? Tenemos personas que van una vez al refugio y que después no vuelven. Tenemos personas que están permanentemente en los refugios, incluso como diríamos como un cupo fijo, y que ya van derecho a ese refugio y no faltan, digo, porque si hay faltas sucesivas tienen que volver a lo que se llama puerta de entrada, que está en la calle Convención. Tenemos personas que, por ejemplo, salen de la cárcel y van 1 o 2 veces en los primeros tiempos al refugio, van a puerta de entrada, se le adjudica un cupo. Y hay otras personas que por relacionamiento, por consumo problemático de sustancias o de alcohol, o por otras razones, los equipos trabajan, los técnicos, de manera permanente. En el caso que estamos hablando, es de esas personas que conocemos, en el sentido que lamentablemente, digo, porque se da un vínculo humano, ¿verdad? Y bueno, y con la que se trabajó y que está el tema, en este caso, movemos del lugar en el que se encuentra. Nosotros estamos trabajando, tenemos 2 fantásticos psiquiatras que trabajan, digo fantásticos porque no es sencillo encontrar profesionales de ese nivel que estén dispuestos a hacer terapia en cuclillas, como decía uno de nuestros psiquiatras, y que trabajan en calle. En algunos casos deberíamos, es decir, realmente se precisan 2 firmas para internar, porque son casos que deberían estar internados. Hay otros casos donde ustedes saben que en el periodo anterior se votó lo que se llama ley de faltas. Sin embargo, es un tema, yo ya lo planteo, es un tema que vamos a tener que revisar, porque en el refugio destinado a ley de faltas, en general no tenemos personas, y lo tenemos que tener abierto porque la ley lo manda así. Sin embargo, a su vez, por otros lados, hay noches que nos faltan cupos.
No es este el caso, pero invierno implica trabajar mucho más duro en el convencimiento. El convencimiento es todos los días, es decir, volver a trabajar. Hay personas que su hábitat y sus vínculos sociales son incluso con los vecinos, con la calle misma, con los parámetros en los cuales está rodeado, porque acá hay mucho tema que también está vinculado a salud mental. Sí, ministra Acosta, de Radio Centenario. Usted hablaba también de un cambio de población en la calle con respecto a lo que los había encontrado en el Ministerio la vez anterior. ¿Están cambiando también las fórmulas de atención? ¿Están llevando adelante modelos distintos? Muy buena la pregunta. Uno de los cambios que se hizo en el segundo gobierno, en el primero trabajábamos, y ustedes lo recordarán muchos de ustedes, trabajábamos consiguiendo lo que hubiera, que nos dieran los ministerios, las instituciones, y trabajando con alojamiento también que nos daban de todas partes, porque eran personas que estaban en extrema vulneración de derechos y en extrema exclusión social. Después, en el segundo gobierno, se instaló este sistema que decimos, hoy tenemos más de 500 mujeres con niños en refugios 24 horas, es decir, atendidas con equipos, con comida, con todo, pero que, bueno, fue una etapa donde ahí fundamentalmente es donde vemos problemas que son, algunas las vamos a tener que acompañar hasta el último día de su vida, el Estado los va a tener que acompañar, pero nos hemos planteado y estamos discutiendo para esta tercera etapa, precisamente, y le agradezco la pregunta, nuevas metodologías. Nosotros tenemos desde el primer gobierno, por ejemplo, 4, 2 en Montevideo y 2 en el interior, lo que se llaman casas asistidas, que son para personas con problemas de salud mental que no están en condiciones ni queremos que estén internadas en el Vilar de Bo o internadas en las colonias, y que están en las casas asistidas, pues tampoco están en condiciones de volver con su familia. En algunos casos no lo tienen y en otros lo tienen, pero no están en forma de poder convivir con esa familia. Ahí se les atiende con cooperativas sociales, con atención médica diaria, y nosotros tenemos pensado y lo estamos conversando con Salud Pública para atender más a ese modelo de atención en esta etapa. Eso implica recursos humanos, implica recursos también económicos y financieros, pero fundamentalmente humanos. ¿Por qué? Porque hay un trabajo a realizar de acompañamiento a las personas que implica también contar con esos técnicos. Buenos días, ministras. Pablo Martínez, de Radio Rural. La pregunta para Arismendi sería, en cuanto a la ley de faltas, revisar la ley de faltas, dice, ¿qué habría que hacer? ¿Mayor coordinación con los jueces? ¿Cuáles son los problemas que se están dando? Y lo siguiente que le consulto es, ¿la cantidad de cupos en los refugios coincide con la cantidad de gente en situación de calle? ¿Es menor, es mayor? Bueno, con respecto a la primera pregunta, la estamos estudiando. Es decir, creemos que tenemos que estudiar el impacto. Hay estudios de la universidad, por ejemplo, referido al impacto que ha tenido la ley y el uso, a su vez, de las derivaciones para el refugio vinculado a la ley de faltas. O sea que estamos estudiando porque no es tan simple. Acá tenemos por un lado el derecho del espacio público y del uso del espacio público, por eso es que se genera, y muy con razón, el hecho de que las personas puedan disfrutar del espacio público, de las plazas, de las esquinas, de lo que sea, y a su vez aquellas personas que tienen 1, 2 o 3 veces en las cuales se les sanciona por estar ocupando esos lugares públicos impidiendo que otros lo hagan. Por lo tanto, digo, es un tema a estudiar, no es sencillo, no es sencillo. Sabemos que así como está, no está funcionando, pero yo no quiero adelantar una opinión que es muy técnica también, que tiene que tener en cuenta muchos factores. Tienen que tener factores vinculados a opinión de las ciencias sociales, jurídicas, y que tienen que ver con un estudio más psicosocial del fenómeno.
Con respecto a lo otro, no puedo dar una cifra fija porque no es fija. Doy un ejemplo. Cuando doy el ejemplo de las personas que salen en libertad, que no tienen, que rompieron los vínculos familiares o la familia no los quiere, ahí nosotros ya estamos trabajando para que sea un proceso desde, más o menos se tiene una idea de cuándo va a salir esa persona. Entonces, un trabajo con el Ministerio del Interior, con el patronato del liberado y con el MIDES para ver, en el caso nuestro, de la puerta para afuera, ¿no es cierto? Es decir, no es nuestra tarea dentro, no es porque no querramos meternos en... Es decir, no, cada uno tiene que hacer bien lo que sabe hacer bien. En el caso nuestro es que en vez de que lleguen a golpear la puerta de noche o de tarde al refugio, tengamos con anticipación saber que tal persona está por salir, que esa persona no tiene vínculos familiares y entonces con el patronato hacer un trabajo de seguimiento de ese tipo. Tenemos, para que usted vea, para dar un ejemplo que lo comentamos bastante por las peculiaridades, tenemos el caso de un joven que es bastante típico para el tema consumo problemático de sustancias, que la familia nos dice, qué bueno ahora fulanito, porque ahora él de noche va al refugio, cena, duerme, se baña, está con otras personas y al otro día entonces viene a casa y no tenemos los problemas que teníamos antes del vínculo familiar. Ese es un tema que tenemos que trabajar junto con los que trabajan adicciones, porque nosotros no es la especialidad del MIDES, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de una cosa transitoria, porque no podemos sustituir con el refugio lo que es un tratamiento para combatir la adicción. Y nos pasa con violencia. Es decir, lamentablemente tenemos que decir que prácticamente noche por medio alguna mujer sale con sus hijos en todo el país corriendo con lastimadas, agredidas, y tenemos que tener cupos para eso y equipos. Nosotros tenemos equipos, servicios de atención a la violencia doméstica, a la violencia basada en género. Tenemos también un equipo de la violencia para los adultos mayores, que funciona también, que depende del Instituto de las Personas Mayores del MIDES. Entonces, todas esas cosas confluyen luego en una situación de calle. Entonces, trabajamos para sacar, pero a la vez la familia, la sociedad, la comunidad expulsa. Y cuando expulsa, la primera medida, la primera atención tiene que ser la nuestra, que es la del MIDES.